Y vamos a seguir hablando de este tema. Saludamos de inmediato al abogado Mauricio Daza, quien estaba ahí pacientemente esperándonos ahí en el Zoom. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buen día, gracias por la invitación. Sí, le pedimos disculpas por la espera, que estábamos ahí un poco entusiasmados con la conversación. Y preguntarle en primer lugar precisamente respecto de esto, ¿no? De toda esta polémica que ha surgido a propósito de estas filtraciones, en particular respecto del caso de la ahora expresidenta de la Cámara, Carol Cariola. Bueno, la verdad que se han hecho habituales las filtraciones en este tipo de causas, lo que, en rigor, en estricto rigor, va en contra de las normas que regulan el proceso penal, donde se establece que precisamente la información que existe en una investigación durante su vigencia solamente pueden ser conocidas por quienes intervienen en el proceso, ya sea como defensa, fiscalía, querellantes. Y por lo tanto esa ya es una irregularidad, pero ya se ha instalado de una manera habitual. Ahora, como se dijo, también hay algo que no es regular, que se vincula con el que en la práctica muchas de las aristas de casos de corrupción se van abriendo a partir de la filtración y divulgación pública de antecedentes de esta investigación, y no por la acción propia de los fiscales que tienen a cargo esa información y que conocen esos antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí se va generando también esta dinámica que finalmente va en contra de la lógica de cómo debiese funcionar el sistema de persecución penal. Mauricio, buenos días. Y en ese sentido, claro, está por este lado, como comentaba, bueno, Claudio, y como comentaba usted también, esta presión de alguna forma para que se investiguen ciertos casos a través de filtraciones, pero al mismo tiempo las filtraciones de conversaciones personales dejan en una posición complicada de alguna manera la Fiscalía, y en este caso, por ejemplo, de la diputada Cariola, además se había pedido que se eliminaran esas conversaciones o que se protegieran de alguna manera. ¿Cómo ve esa situación en específico? Bueno, en rigor nos encontramos frente, yo diría, a una investigación plausible sobre tráfico de influencias, la cual se genera desde los antecedentes que se recopilaron en el contexto del caso Sierra Bella, ¿no? Y que involucran en este caso a Carol Cariola, hasta hace poco diputada, o sea, presidenta de la Cámara de Diputados y diputada en ejercicio. Ahora, el problema es cómo se ha manejado esta causa, que es otro ámbito, ¿no? Y desde esa perspectiva yo diría de que esta causa ha sido muy mal manejada por parte del fiscal regional Patricio Cooper. La verdad que las explicaciones que se han dado respecto a actuaciones que son bastante llamativas y que no debiesen producirse en el contexto de una investigación penal, y sobre todo una de esta importancia y naturaleza, son bastante inconsistentes, ¿no? Y acá nos encontramos frente a otro episodio en el mismo sentido. Hace algunos días atrás se había definido por parte de un tribunal de garantía que debían protegerse todos aquellos antecedentes que involucraran, entre otros, conversaciones personales entre la diputada Cariola, la además exalcaldesa Iracy Hasler, entre otras, de esa naturaleza, ¿no? Además también las fotografías o registros si existían respecto al parto y otros equivalentes. Sin embargo, bueno, vemos que un par de días después se filtran estos antecedentes que dan cuenta, claro, de algo que no tiene relevancia penal. Puede ser de interés público, eventualmente, pero relevancia penal no tiene ninguna. Y esto se suma también a la forma como se llevó a cabo la incautación del teléfono de Cariola, ¿no? Que, insisto, yo creo que era procedente en atención a los antecedentes que había recibido el fiscal. Recordemos que el fiscal recibe la última semana de febrero un informe de la PDI en el contexto del caso Sierra Bella, y en ese informe lo que se señala básicamente es que ellos recuperaron chats borrados desde el teléfono de Iracy Hasler, donde habían comunicaciones, entre otras, con Carol Cariola. Ese ya es un antecedente, chats borrados. Por otra parte, en esos chats, son varios grupos de chats, pero yo diría que, más allá que se ha hecho mucho caudal público respecto de todos estos chats, los únicos relevantes jurídicamente en términos penales sería aquel donde ella solicita que se realice alguna gestión en favor de una determinada persona respecto a una patente de alcoholes. Ahí podría haber un tráfico de influencias, porque en el fondo podría decirse de que habría un diputado, una autoridad que se está prevaleciendo de su cargo para poder solicitarle una gestión a otro funcionario público, ¿no? Acá da lo mismo si la gestión finalmente se concreta o no.
Lo que se castiga es solamente esta petición, ¿no? El prevalecerse del cargo. Sin embargo, bueno, la lógica que ha señalado el fiscal Cooper era que en su momento él pensaba que era necesario que se incautaran todos los dispositivos electrónicos, antecedentes y celulares de Carol Cariola para evitar que se siguieran borrando chats. Si eso era cierto, parece raro lo que hizo el fiscal Cooper, porque él un día martes, el último martes de febrero, ingresa una solicitud al Tribunal de Garantía para que le permitan esta incautación. Bueno, resulta que él pregunta, porque esto no se resolvía, el jueves de la misma semana, 2 días después, qué es lo que pasaba con esta petición, ¿no? Insisto, en un carácter de que él denomina que era urgente contar con estos dispositivos para evitar la eventual destrucción de pruebas. Resulta que el día viernes 28 le dan finalmente la incautación. Lo raro es que en este contexto de urgencia, él no ejecuta la incautación el mismo día viernes. No le ejecuta ni el sábado, ni lo ejecuta el domingo, si es que esto se supone que era urgente y grave para evitar, insisto, la destrucción de pruebas. La ejecuta recién el día lunes 3 de marzo, ¿no? Bueno, y eso no es muy consistente. Además hay otra cosa que es inexplicable. Si él pensaba que se iba a destruir información o que la investigación corría riesgo a partir de el conocimiento por parte de las defensas o demás intervinientes de este informe policial, ¿por qué no lo declaró secreto? Él podría haberlo hecho en un solo instante, no tiene que preguntarle al Tribunal de Garantía nada, y con eso podría haber resguardado esa información. Muchos especulan de que finalmente todo esto era básicamente para poder montar un operativo que tuviera mayor impacto en la prensa, porque los días lunes estos operativos no podrían tener una mayor cobertura, ya que no está marcado por la carga comunicacional que llevan los fines de semana, en un contexto donde Cooper también está siendo cuestionado por sus escasos avances en causas importantes como Procultura. Acuérdense que toda la trama de corrupción respecto de fundaciones, bueno, resulta que Procultura es uno de los capítulos más importantes y resulta que no hay nadie formalizado, en un contexto donde en casos como Democracia Viva o el caso Manicure, entre otros, hay incluso parlamentarios que cumplen prisión preventiva. Entonces, claro, bueno, todas estas especulaciones que tienen algún asidero, yo creo que dan pie a sostener que el fiscal Patricio Cooper no está realizando una investigación de una manera competente respecto a una causa plausible sobre tráfico de influencia, y este episodio respecto de la filtración de estas conversaciones es un capítulo más que da cuenta de esto. Uh-huh. Abogado, en ese sentido, sabemos que la Fiscalía es una institución que es fundamental para el desarrollo de nuestra democracia, es un pilar, la justicia respecto de nuestro sistema democrático, pero todas estas noticias, estos comportamientos también de algunos fiscales que da la sensación que más que un legítimo afán por hacer justicia, se mueven sobre intereses o agendas personales, terminan horadando precisamente a una institución que debiese ser fundamental, y se crean un manto de dudas que finalmente dan pie a que de uno u otro sector se cuestione precisamente los procedimientos que realizan los fiscales. ¿Qué pasa en ese sentido, abogado? Porque claramente hay un problema. Bueno, obviamente, si el deber de un fiscal es resguardar la investigación que tiene a su cargo. Ese es el punto. Y resguardar no solamente tiene que ver con resguardar la integridad de la prueba, tanto aquella que existe en la investigación como aquellos antecedentes que son necesarios para esclarecer la verdad de los hechos que se están indagando y que tienen que ser todavía recopilados, ¿no? Sino también en otra dimensión que tiene que ver con la credibilidad de la investigación, sobre todo cuando tiene un impacto público, como es este caso. Y en esto el señor Cooper, la verdad que no ha estado claramente a la altura, insisto. Los argumentos que ha dado para los efectos de explicar toda la trama de la incautación, la verdad que son bastante inverosímiles. Yo todavía no entiendo si es que había un riesgo real, según él, plausible, de pensar de que podían borrarse más antecedentes, más información, si es que el informe de la PDI era conocido por los demás intervinientes, ¿no? Porque en ese momento iban a decir, mire, ¿sabe qué? Acá tenemos el antecedente que la PDI tiene un mecanismo para poder, de alguna manera, recuperar chats borrados, ¿no? Y esto podría haber colocado en alarma a las defensas
Y bueno, es lo que la Fiscalía pudo haber anticipado. Eso pone en riesgo de que alguien quiera borrar más antecedentes. ¿Por qué no decreta el secreto de ese informe y se acaba? Y hace todo este trámite, ¿no? Que pudo haberlo hecho en paralelo a la declaración de secreto del antecedente señalado, el informe policial o de toda la carpeta, ¿no? Mientras hace estas diligencias. Y además justo elegir un día lunes, si era tan urgente, para hacer esta gestión, cuando tenía la orden ya en su mano el día viernes. Acuérdense que en materia penal se pueden hacer este tipo de diligencia en cualquier día. No hay hora ni día inhábil. Lo pudo haber hecho el sábado, el domingo. No hay hora de oficina. Se planteaba, bueno, entonces, ¿cuál era el día indicado? Porque él dice no haber sabido que el día lunes estaba en un parto la diputada Cariola, cosa que también da cuenta del escaso trabajo de inteligencia policial en cuanto a cuál es la situación de una persona a la cual le incauta dispositivos y además teléfonos, además cuando se trata de la tercera autoridad de la República, la presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, él dice entonces, ¿qué día era el conveniente? Me iban a criticar igual. No, el día era cuando obtuvo la orden, pues el día 28. Y además debió haber decretado secreto. Lo que yo le estoy diciendo ahora no es algo que involucre un conocimiento muy, digamos, sofisticado o algo muy desconocido para un fiscal que lleva causas complejas. Esto es de habitual ocurrencia. Yo soy querellante en la causa en contra de Manuel Guerra, por los chats que se revelaron con los antecedentes del señor Hermosilla. Bueno, resulta que el fiscal Carrera, que está a cargo de esta investigación, él decretó secreto de la investigación hasta el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque está haciendo diligencias que están vinculadas en relación a las declaraciones del señor Chadwick y el señor Guerra. Obvio, ¿no? Esa es una conducta normal, ¿no? Mandó a incautar dispositivos, ¿no? Sin haber decretado ese secreto. Entonces, ahora que se sume esta filtración, además, ojo, porque además también hay antecedentes, que eso hay que investigarlo, en que se da cuenta que el alcalde de Santiago habría dicho públicamente que el fiscal le entregó copia de la carpeta. ¿A título de qué? O sea, acá la carpeta lo único que lo pueden tener son los querellantes. Y entiendo que la querella fue presentada con posterioridad. Entonces, insisto, yo creo que acá, si queremos una investigación de verdad, esto no es garantizar la impunidad a Cariola o a alguna persona, al revés. Una persona competente que pueda establecer la verdad de lo sucedido de una manera efectiva, resguardando los derechos de todos los intervinientes, eso es posible y se requiere de alguien competente que claramente no es el fiscal Patricio Cooper. Abogado, estamos conversando con el abogado Mauricio Daza, ex constituyente. También usted nos llevaba al tema justamente de, bueno, Luis Hermosilla, y ahí el tema que toca al Poder Judicial y quebraba también un poco la posición que tiene el Poder Judicial de alguna forma. De Clínica hace algunos días dio a conocer nuevos chats. Le puso los chats supremos de Hermosilla y Chadwick, las gestiones e influencia en nombramientos de ministros Carroza, Matus, Vivanco y Sabaj, que es parte o una arista de las conversaciones de Luis Hermosilla. Me gustaría que nos diera su análisis de cómo avanza esta investigación, porque también hay críticas respecto a lentitud, por ejemplo. Bueno, a ver, la verdad es que la forma como está avanzando y cómo se ha dado esta investigación tiene algunos elementos preocupantes, ¿no? Y se vincula básicamente con que se han dividido las distintas aristas en relación al caso de Luis Hermosilla, ¿no? Hay que recordar que hay una arista principal que lleva la Fiscalía Oriente respecto de lo que se vincula con la información global, ¿no? La que se recopiló a partir de la revelación que hizo Leonardo Villalobos en su momento. Pero aparte existe una investigación que se vincula con los chats de Hermosilla con Manuel Guerra y todas las derivadas respecto de aquello, que solo lleva el fiscal regional de Arica, el señor Carrera. Hay otra arista que la lleva la fiscal regional de Los Lagos. Entonces, el problema es que no comparten entre ellos toda la información, ¿ya? Sino que esto está como en estancos, ¿ya? Y yo recuerdo, fui querellante también en el caso SQM, que ese fue el principio del fin del caso SQM, porque el caso de SQM se empezó a atomizar, a dividir en decenas de pequeñas causas, y cada una de ellas empezó a morir una a una, y de esa manera finalmente mataron el caso, ¿no? Acá ya tenemos una división un poco más grande, pero se puede empezar a subdividir de nuevo, cuando en realidad esto debe ser analizado por un grupo de fiscales que comparta toda la información y que pueda dar cuenta de todas las aristas que van surgiendo. Además, también hay un tema
que ya lo hemos conversado, lo señalé hace un momento, vinculado a la forma como la Fiscalía está abriendo investigaciones penales en las distintas aristas de este caso. Y esto es básicamente una forma reactiva desde lo que son las filtraciones que se dan en prensa. Por ejemplo, en el caso de Verónica Sabaj, la Fiscalía tenía los antecedentes respecto de estos contactos ilícitos que dan cuenta, a mi juicio, claramente de hechos que podrían constituir prevaricación, ¿no?, grave por parte de la jueza Sabaj. Estos antecedentes los tenía hace más de un año. Y resulta que recién abre una arista, una investigación, a partir de la filtración que se hizo en la prensa. Y esto es un elemento permanente, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Imagínense, un año teniendo la Fiscalía estos antecedentes, un año donde la jueza Sabaj estaba ejerciendo su cargo como jueza, como si nada, ¿no?, siendo que era parte, ¿no?, de esta red de corrupción judicial. Bueno, yo creo que esta causa va avanzando un poco, digamos, de manera forzada, a partir, insisto, de lo que son las filtraciones de manera reactiva. Yo no veo que haya un mayor avance en relación a develar todas estas aristas respecto de lo que ocurre, por lo menos en aquella donde yo soy querellante, que es la vinculada con Manuel Guerra. En todo caso, de reconocer que el fiscal Carrera ha hecho un buen trabajo, un trabajo serio, que esperamos que tenga algún tipo de definición durante este mes, ¿no? Porque la verdad que antecedentes como los de Penta, la filtración de antecedentes en relación a la causa de Vitacura, ¿no?, donde el fiscal Guerra estaba a cargo de la Fiscalía, a cargo de precisamente indagar aquello, la gestión para los efectos de armar salas ad hoc en determinados casos en la Corte de Apelaciones, como el caso del señor Espinosa, defendido de Hermosilla, ex director de la PDI, el caso de Tufik Bufadel, fiscal también que está siendo cuestionado por una causa de abuso, entre otros. Yo creo que son casos bien claros, ¿no? Y yo esperaría de que esto avanzara a una formalización pronta respecto a Manuel Guerra. Abogado, y respecto de la figura de Andrés Chadwick, ¿se entiende que no hay avances en torno a qué pasa con él en estas investigaciones? Porque es algo que también ha llamado mucho la atención en el último tiempo. Sí, la verdad que hay que avanzar un poco más. Hay que recordar que muchas de estas imputaciones se hacen a partir de delitos que tienen una característica especial. Solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que también recordar que muchos de los antecedentes que se han revelado respecto a estas actuaciones que serían irregulares y que podrían constituir delitos vinculados a Andrés Chadwick se han concretado después de que él dejó el Ministerio del Interior, o sea, cuando ya no era funcionario público. Sin perjuicio de esto, no obsta que él pueda tener también alguna autoría o participación respecto de otros ilícitos, incluso estos mismos. Por eso yo entiendo que la Fiscalía está realizando una labor, por lo menos hablo de la lista en que yo estoy involucrado, ¿no?, que es la de Manuel Guerra, ha realizado una labor que involucra un poco más de tiempo, un poco más de investigación, ¿no? ¿Será Acá por eso, más, Mauricio, mira, perdone que lo interrumpa, pero será por eso que no se le incauta el teléfono, por ejemplo, a Andrés Chadwick, que ha sido también una crítica bien permanente en la opinión pública? Bueno, la verdad es que nosotros solicitamos en nuestra querella, que fue acogida de trámite hace ya unos 5 meses, que se le incautara, ¿no?, y todos los antecedentes vinculados con chats y con correos electrónicos, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros hemos solicitado esto porque creemos que es pertinente. Obviamente el que no se haga nos parece que no es correcto, y que además que se espere tanto tiempo para los efectos de concretar una diligencia como esta podría de nuevo, ¿no?, poner en riesgo la investigación. La misma lógica que decía Cooper respecto de el caso de Cariola y Hasser, ¿no? Que acá no se aplica, al parecer. Pero como fuese, bueno, la verdad es que nosotros estamos tratando de impulsar esta investigación, insisto, más que para condenar a Chadwick, a Guerra, a Hermosilla o a alguien. Nuestro objetivo principal es que se pueda esclarecer la verdad de lo que sucedió, que se pueda conocer toda esta red de corrupción, ¿no?, que es precisamente lo que no ocurrió hace poco en el caso SQM, ¿no?, que obviamente esto terminó de una manera abrupta, yo creo que para los efectos de que no se pudiese revelar toda esta red, ¿no? Y esperamos que, bueno, la lección sea aprendida y que finalmente, en este caso de Hermosilla, la situación sea distinta.
Ujú. Abogado Mauricio Daza, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto, que esté muy bien. Hecho, muchas gracias, buen día. Gracias, abogado. Nos vamos a una pausa cuando son las 8:07, ya regresamos con más Radioanálisis.